Hola, en este video vamos a analizar y estudiar lo que es espectroscopía infrarroja o IR. Para ello, en una primera instancia, lo que vamos a hacer es un breve repaso de las cuestiones básicas de espectroscopía y radiación que ya han visto en las clases de espectroscopía UV visible con Erika, y posteriormente lo que vamos a hacer es mayor hincapié en aquellos conceptos o factores que afectan este tipo de espectroscopía. Bueno, estamos analizando, o sea, la espectroscopía es una gran familia de técnicas y las que estamos analizando se encuentran dentro de lo que se conocen como espectroscopías de absorción. Entonces, ¿por qué se denominan de esta forma? Porque son técnicas que lo que hacen es, por un lado, medir la cantidad de radiación electromagnética que absorbe justamente una dada especie, y a su vez, como esa especie al absorber radiación genera un cambio, una respuesta, lo que hace también la espectroscopía de absorción es estudiar esos cambios generados por la absorción de radiación. Entonces, como ya han visto previamente, esa respuesta o esos cambios lo que implican es un pasaje a un estado excitado o un estado de mayor energía. En el caso de UV visible, lo que vieron es que era un estado electrónico excitado. En espectroscopía IR veremos de qué tipos de estados vamos a estar hablando, o sea, cuáles son las respuestas o los cambios involucrados con la radiación infrarroja. Entonces, para ello tenemos que recordar que podemos pensar a la radiación electromagnética como un campo eléctrico por un lado y un campo magnético que van oscilando en el espacio. Entonces, como ya vieron, podemos pensar a la radiación como una componente eléctrica que posee una componente magnética perpendicular, como se ve en este dibujo, a la eléctrica. Esto es importante porque en función de los fenómenos que queramos estudiar, nos sirve esta forma de comprender a la radiación. Un poco más adelante, cuando analicemos cuáles son las absorciones que ocurren en el infrarrojo, nos vamos a concentrar mayormente en qué rol cumple la componente eléctrica de la radiación. Bueno, entonces, como ya estuvieron charlando, lo que tenemos que tener en cuenta es que el espectro electromagnético es todo este continuo de distintos tipos o clases de radiación electromagnética. Entonces, podemos barrer todo este tipo de radiaciones y a su vez están subclasificadas en función de rangos de energía o rangos de longitudes de onda, ¿sí? Por un lado tenemos la radiación más energética, que serían los rayos cósmicos procedentes del Sol, ¿sí? Algo que vamos a repasar en un rato es recordar la relación que hay entre la energía y la longitud de onda. Esta es una relación inversamente proporcional, ¿sí? Al ir de derecha a izquierda, estamos yendo hacia mayores energías o mayores frecuencias, mientras que estamos hablando de longitudes de onda más cortas o más pequeñas. Esto en un rato lo vamos a volver a repasar, pero de izquierda a derecha tenemos a la izquierda los tipos de radiación más energéticas y al ir hacia la derecha decrecen en energía y aumentan en longitud de onda. Bueno, por el otro lado tenemos los rayos gamma, que también consisten en radiación electromagnética muy energética, ¿sí? Si recordamos un poco algunos elementos químicos que son radiactivos, lo que hacen es emitir estos rayos gamma en esos procesos de transformación, y que obviamente, como ya sabemos, por muchos fenómenos que han ocurrido, son muy energéticos y potencialmente muy peligrosos. Dentro del tipo de radiación electromagnética también, dentro de todo muy energética, están los rayos X, ¿sí? De que están quizás más familiarizados por cuando se van a hacer una radiografía, y justamente saben que no es recomendable exponerse durante largos periodos a los mismos. De hecho,
si se fijan, el personal que está involucrado en la toma o en el uso de rayos X tiene que tomar ciertos resguardos y emplear ciertos tipos de dispositivos, o mejor dicho, cabinas, cuando por ejemplo a uno le toman una radiografía, porque bueno, claramente eh, tiene un potencial muy peligroso estar expuesto a este tipo de radiación. Bueno, por el otro lado, en las clases de espectroscopía UV visible estuvieron analizando mayormente la parte del espectro asociada tanto a la luz UV como a la luz visible. ¿Sí? Acá, como vemos, obviamente ya saben que la luz visible es aquella parte del espectro electromagnético que el ojo humano tiene la capacidad justamente de ver. Entonces, como ustedes ya estuvieron viendo, esta parte del espectro estaba asociada a cambios en el estado electrónico de las especies químicas. ¿Sí? La absorción de este tipo de radiación promovía ese tipo de cambios. Bueno, y por el otro lado tenemos las radiaciones menos energéticas, dentro de las cuales está la infrarroja, que a su vez el espectro infrarrojo se subdivide. No vamos a hacer hincapié ahora en eso, pero lo digo porque quizás en alguna fuente bibliográfica pueden encontrar el espectro IR lejano, cercano. En un rato vamos a charlar qué tipo de cambios o de respuestas promueve la radiación infrarroja, pero para que tengan más o menos en cuenta y se puedan anticipar cómo estaremos hablando de radiaciones menos energéticas que las que ya mencionamos, los cambios no serán tan drásticos, aquellos cambios o respuestas que puedan generar en las especies químicas. Bueno, esto también ya lo estuvieron viendo en la clase de espectroscopía UV visible, y lo que tenemos que recordar es que como la radiación electromagnética tiene propiedades ondulatorias, o sea, se comporta como si fuera una onda desde algunos puntos de vista, entonces podemos caracterizar a la radiación por medio de algunas de las propiedades que son típicas de las ondas. Entonces, recordando, por un lado tenemos la longitud de onda, que esto va a ser importante en un ratito. ¿Sí? Recordemos que la longitud de onda es la distancia entre dos crestas, o sea, las crestas serían como estos puntos máximos que tiene la onda. Entonces, si yo mido la distancia entre dos máximos o crestas, conozco la longitud de onda de una determinada radiación. Bueno, o a su vez podría medirlo entre los valles, ¿sí? O sea, con los valles se refiere como a esta región, a esta depresión en la onda, en donde si mido entre los dos valles contiguos la distancia, también obtengo la longitud de onda. Son dos formas de medirla. Bueno, y por el otro lado, otra de las propiedades importantes que caracteriza a las ondas es su frecuencia. Entonces, ¿cómo podía medir la frecuencia? ¿Sí? Pensando que es la cantidad de crestas de onda que pasan por un punto en un segundo. Sería como, supónganse, yo me paro en este punto en donde está esta línea, entonces, durante un segundo, supónganse que pongo el cronómetro, y durante ese segundo yo midiera cuántas de estas crestas, de estos máximos, pasan por este punto. Sí, obviamente, ¿por qué va a estar pasando eso? Porque la onda, si bien acá es algo estático, porque es una imagen en la pantalla, recuerden que la onda está en movimiento, con lo cual, si yo me paro en este punto y durante un segundo cronometro cuántos de estos picos o crestas pasan en ese segundo, entonces tendré la frecuencia de esa onda. ¿Sí? Bueno, y a su vez vieron que hay una serie de relaciones numéricas o matemáticas entre estas propiedades que son características de las ondas. Por un lado, vieron que la frecuencia y la longitud de onda se encuentran vinculadas por medio de esta constante que es la velocidad de la luz, ¿sí? La constante C, que tiene aproximadamente este valor. Entonces, lo que ocurre es que distintos tipos de radiación electromagnética viajan aproximadamente a esta velocidad
c, que es la velocidad de la luz, pero distintos tipos de radiación, y ahora lo vamos a ver más en concreto, difieren en cuáles son los valores de longitud de onda y de frecuencia. Bueno, por otra parte aparece la energía, que es una magnitud que es bastante importante y la vamos a mencionar varias veces. ¿Sí? Podemos pensar también a las ondas o a la radiación electromagnética como paquetes de energía, ¿sí? Entonces, además de caracterizarlos por estas propiedades típicas de las ondas, perdón, podemos pensar que son paquetes de energía, ¿sí? Esas ondas o radiación tienen asociadas una energía. Y obviamente, como ya lo estuvimos charlando, cuando vimos el espectro electromagnético, las distintas clases de radiación no conllevan asociada la misma energía. Obviamente, en función de cuál es la energía asociada a cada clase de radiación, los cambios que puedan promover los distintos tipos de radiación electromagnética van a ser distintos. Bueno, entonces, como estuvimos anticipando un poco, dijimos recién que distintas clases de radiación electromagnética viajan aproximadamente a la velocidad de la luz c. Sin embargo, hay algunos parámetros que hacen que percibamos distintos tipos de radiación con propiedades diferentes. Esas propiedades diferentes vienen dados por distintos valores en la longitud de onda y en la frecuencia de la radiación. Entonces, por ejemplo, la luz dentro de lo que sería el espectro ultravioleta podría tomar, por ejemplo, valores de longitud de onda de 400 nanómetros. ¿Sí? Vean que acá lo que está midiendo el gráfico es la distancia entre dos crestas o máximos, es decir, está midiendo la longitud de onda. Como ustedes vieron o deben recordar, el espectro visible más o menos está comprendido entre 400 y 800 nanómetros, con lo cual ya en este caso podríamos hablar de radiación electromagnética dentro del UV. Mientras que si aumento bastante el valor de longitud de onda, o sea, la distancia entre esas dos crestas, tengo una onda más larga, ¿sí? Lo veo tanto gráficamente como en el valor de esa longitud de onda. Entonces, que ahora la onda tenga mayor longitud de onda y que esté comprendida dentro de este valor, lo que va a hacer es que corresponda a radiación del tipo infrarrojo. Bueno, hablamos ya de longitud de onda, de frecuencia, de energía, pero tenemos que definir algo más que es el número de onda, porque en un ratito van a ver que en espectroscopía de tipo IR, en la gran mayoría de los espectros, se los denota con el número de onda. Entonces, ¿qué es el número de onda? Es otra manera simplemente de describir cuál es la frecuencia de la radiación electromagnética. Simplemente que es la que más se usa en espectroscopía IR y por eso la tenemos que mencionar. Entonces, el número de onda es la cantidad de ciclos, es decir, de longitudes de onda que hay en un centímetro. Entonces, supónganse que yo pudiera medir para alguna de estas ondas a lo largo de un centímetro cuántas longitudes de onda, o sea, cuántos periodos entre dos crestas se repiten. Si yo en todo un centímetro mido cuántas longitudes de onda aparecen, o sea, cuántas distancias entre cresta y cresta continuas, tendría el número de onda. ¿Sí? Acá lo quise mostrar más gráficamente para que no se queden solo con la idea de la ecuación. Entonces, viéndolo más gráficamente, si en un centímetro mido la cantidad de longitudes de onda, la cantidad de distancias entre crestas continuas, tengo el número de onda. La forma fácil de convertirlo es, si tuviera las longitudes de onda en centímetros, haciendo el recíproco, tengo el número de onda. Por eso es que ojo y presten atención cuando vean las unidades, muchas veces, en un ratito, cuando estudiemos un poco más lo que sean números,
Fíjense que en este caso tengo centímetros a la -1, o sea que cuando veo este tipo de unidad me tengo que avivar de que me están hablando de números de onda, no de longitud de onda o de frecuencia. Bueno, entonces tenemos esta nueva relación que la sumamos a los que ya conocíamos. Esto ya lo vieron en la clase de espectroscopía UV, pero a modo de repaso, de vuelta, recién mencionamos que la radiación electromagnética la podíamos pensar como esos paquetes de energía que están relacionados a su vez con las propiedades típicas de las ondas como la frecuencia y la longitud de onda. Obviamente, como son relaciones, tiene que haber constantes que le den proporcionalidad a esas relaciones. Una de esas constantes era esta h, que es la constante de Planck, y de vuelta vemos que aparece la constante c, que es la velocidad de la luz. Bueno, conclusiones importantes porque esto seguramente ya lo charlaron en espectroscopía UV, pero acá nuevamente vamos a hacer hincapié en eso. Frecuencia y longitud de onda son inversamente proporcionales, o sea, para que aumente una de esas magnitudes, la otra tiene que disminuir. Entonces, cuando tengo radiación electromagnética de onda más corta, por ejemplo, si comparo UV con IR, la radiación UV es de onda más corta que la IR. Entonces estaré hablando en ese caso de mayores frecuencias. A su vez, hay una relación directamente proporcional entre la energía y la frecuencia. Entonces, la radiación que tiene asociada una frecuencia más grande posee a su vez mayor energía. Con lo cual, en conclusión, en líneas generales, menores longitudes de onda se asocian a mayores frecuencias. A su vez, por lo que vimos recién en la definición de número de onda, menores longitudes de onda están asociadas a mayores números de onda, y todo esto está asociado con energías más altas. ¿Por qué hago hincapié en todas estas interconversiones? Porque en algunos casos, en función de cómo nos convenga explicar lo que estemos estudiando, hablaremos más bien de frecuencia o de energía, o también de longitud de onda. Y obviamente también de número de onda, porque como ya les mencioné, en la parte de espectros, si van a la guía, van a ver que aparecen los espectros expresados de esta manera. Entonces siempre tienen que tener en mente cómo son las relaciones entre estas magnitudes. No es lo mismo que sean directamente proporcionales a que sean inversamente proporcionales. Bueno, entonces, un breve repaso, ¿sí? Tenemos ordenados las clases o tipos de radiación electromagnética, como ya dijimos, poseen distintos tipos de energía asociadas a las mismas, y obviamente las radiaciones más energéticas pueden promover efectos a nivel molecular más críticos, como por ejemplo, justamente, la ionización por medio de los rayos X, ¿sí? A medida que vamos hacia clases de radiación electromagnética menos energéticas, los cambios son menos críticos o más sutiles, podría decirse. Entonces, como ya vieron en la clase de espectroscopía UV visible, la región del espectro de aquí, la de UV y el visible, se encuentran asociados a lo que son transiciones electrónicas, ¿sí? O sea, promoción de un electrón desde un estado basal o fundamental hacia un estado excitado. Y por medio de este tipo de espectroscopía podíamos obtener información acerca de cuál era el estado electrónico de la especie que está absorbiendo radiación. Bueno, como podemos ver, la radiación infrarroja es energéticamente más pobre, ¿sí? A la radiación infrarroja no le alcanza para promover transiciones electrónicas. Entonces, como vamos a analizar en un ratito, en realidad los cambios que ocasiona la absorción de espectroscopía infrarrojas serían la vibración de los enlaces, ¿sí?
en función de cómo podamos estudiar la absorción y la vibración de los enlaces químicos, es que podremos estudiar cuáles son los grupos funcionales que pueden estar presentes en una especie. ¿Sí? En un rato vamos a analizar que hay muchos factores, como por ejemplo la identidad de los átomos que conforman un enlace, o qué tipo de enlace es, en el sentido de si es un enlace simple, un enlace múltiple. Todos esos factores que describen la identidad de un enlace, lo que hacen es condicionar las vibraciones. Bueno, pero la pregunta que primero nos tendríamos que hacer es, ¿cómo es esta cuestión de que los enlaces vibran? Porque si ustedes van a una tabla de datos, por ejemplo, las típicas tablas de datos que tienen longitudes de enlace y energías de enlace, entonces ustedes me van a decir, bueno, a mí me dicen que para cierto enlace, su distancia de enlace es de tantos picómetros. Entonces, ¿cómo es esto de que el enlace vibra, de que su longitud cambia? Bueno, lo que ocurre en realidad es que la longitud tabulada, o la longitud que a uno le especifican para un enlace entre dos átomos, es una longitud promedio. En la realidad, el enlace se comporta, lo pueden pensar, como si fuera un resorte, en donde hay un resorte que sería el enlace y los electrones de enlace. En cada uno de los extremos del resorte hay un átomo. Entonces, ese resorte es susceptible de, por ejemplo, entre otras cosas, estirarse y aumentar la longitud de enlace, o comprimirse y acortar la longitud de enlace. ¿Sí? Esto está pasando naturalmente. Este fenómeno, la vibración, ocurre incluso en el cero absoluto de temperatura. Lo que ocurre, obviamente, es que lo que se registra y lo que se mide es la longitud promedio en torno a cuál es el parámetro promedio de longitud de equilibrio para un enlace dado. Bueno, entonces, yendo en términos un poco más específicos, y ahora lo vamos a analizar con algunos gráficos, los enlaces vibran porque experimentan a grandes rasgos dos tipos de movimientos, que son el de estiramiento y el de flexión. Entonces empecemos con el de estiramiento, que es el más sencillo. El estiramiento consiste en un tipo de vibración que ocurre a lo largo de la línea del enlace, y lo que hace en consecuencia es cambiar la longitud del mismo. Entonces, supónganse que tenemos la molécula de cloruro de hidrógeno. Podemos esquematizar el enlace entre el cloro y el hidrógeno como un resorte, y cada uno de los átomos como una esfera, ¿sí? Obviamente la esfera del cloro la denotamos de manera más grande que la del hidrógeno. Entonces, por un lado lo que podría pasar, y esto queda más claro en esta figura, es que el hidrógeno pueda o bien moverse hacia la izquierda o bien hacia la derecha. Entonces, notar que esos movimientos son a lo largo de la línea del enlace, ¿sí? Aunque el hidrógeno se mueva a la izquierda y estire el enlace, o se mueva a la derecha y lo comprima, ese movimiento es a lo largo de esa línea. Lo mismo puede pasar con el cloro, ¿sí? El cloro podría o bien moverse hacia la derecha o bien hacia la izquierda, y también estaría experimentando una vibración de tipo de estiramiento. Entonces, todos aquellos cambios, todas aquellas vibraciones que ocurran a lo largo de esta línea, las vamos a denominar estiramientos. Como podemos ver en la figura, siempre que ocurra un estiramiento, va a ocurrir un cambio en la longitud del enlace, ya sea porque uno de los átomos se aleja respecto de la posición de equilibrio o se acerque, o lo hagan ambos. Ahora vamos a ver casos de eso. Bueno, caso un poco más complejo es el de las flexiones, ¿sí? Dijimos que en líneas generales ocurre este fenómeno de que los enlaces no son algo completamente rígido, no son estáticos, sino que experimentan continuamente movimientos de vibración.
Esos movimientos de vibración los podemos subclasificar en movimientos de estiramiento, que son a lo largo de la línea del enlace y por ende cambian la longitud de ese enlace, o los podemos subclasificar en movimientos de tipo de flexión. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Las flexiones son vibraciones que no ocurren a lo largo de la línea del enlace. Entonces, en vez de cambiar la longitud de un enlace, lo que hacen es cambiar los ángulos. Y ahora vamos a verlo con un ejemplo más concreto que es el del agua. ¿Sí? En el primer caso nos están esquematizando lo que ocurriría en estos primeros dos casos si la molécula experimentara estiramiento. O sea, si los enlaces oxígeno e hidrógeno, ambos se alargaran o se acortaran en simultáneo, o si uno se acortara y el otro se alargara, o viceversa. Esto ahora en un ratito lo vamos a ver de forma más clara con unos GIFs. En el caso de los estiramientos, como dijimos, como el cambio, el movimiento de los átomos es a lo largo de la línea de los enlaces, condicionan que la longitud del enlace cambie. Por el contrario, en las flexiones lo que está ocurriendo, por ejemplo, este es uno de los tipos de flexiones que puede experimentar una molécula triatómica como el agua, pueden pensar como que este átomo de hidrógeno se mueve hacia la izquierda, o sea, todo el enlace y el átomo de hidrógeno vienen hacia la izquierda, mientras que este átomo de hidrógeno con el enlace se mueven hacia la derecha, ¿sí? Entonces, ¿qué es eso lo que condiciona? ¿Por qué es que cambia el ángulo de enlace? Porque piensen que, naturalmente, así como tenemos tabuladas longitudes de enlace, también tenemos datos tabulados de ángulos de enlace. Sabemos que el ángulo hidrógeno-oxígeno-hidrógeno para las moléculas de agua es de 104,5. Obviamente, como pasa con las longitudes de enlace, los ángulos de enlace son valores promedio. ¿Por qué promedio? Porque la molécula está permanentemente experimentando estos movimientos vibratorios, lo cual hace que por momentos ese ángulo sea un poquito más chico que 104,5 y que por otros momentos sea un poco más grande que 104,5 grados. En promedio, el valor es 104,5, pero eso no significa que permanentemente ese ángulo no esté cambiando en torno a ese valor promedio. Entonces, por ejemplo, una forma de que cambie ese ángulo de enlace es que los hidrógenos, por ejemplo, tiendan a hacer un movimiento hacia adentro, ¿sí? O sea, como si buscaran juntarse. Obviamente no se llegan a aproximar demasiado, sino que es un cambio sutil, ¿sí? El ángulo, si bien cambia, cambia apenas en un valor muy pequeño, ¿sí? Si no, no tendría sentido que la molécula de agua fuera una molécula estable y que pudiera tabularle un valor de ángulo de enlace hidrógeno, oxígeno, hidrógeno. Algo importante es que las moléculas diatómicas, por ejemplo, como el ácido clorhídrico, el cloruro de hidrógeno, no pueden experimentar estas vibraciones de flexión, ¿sí? O sea, porque las moléculas diatómicas son siempre moléculas lineales, o sea, la única manera de disponer dos átomos es de disponerlos por medio de un enlace, que es algo lineal. Entonces, para las moléculas diatómicas, como no puedo hablar de ángulos de enlace, claramente no pueden experimentar este tipo de vibraciones en donde ocurre un cambio de enlace. O sea que para este tipo de moléculas, las diatómicas, vamos a hablar de estiramientos nada más. Cuando ya aumenta la complejidad de la molécula, es decir, cuando aumenta el número de átomos que conforman una especie, la cantidad de movimientos vibracionales que la molécula puede experimentar es cada vez mayor, y eso obviamente tiene consecuencias después en el espectro de tipo infrarrojo. Bueno, entonces veámoslo un poco más en detalle. Creo que
en uno de los problemas, si mal no recuerdo en el 3, les pedían un poco que hagan el análisis de cuáles son los distintos tipos de vibraciones para la molécula de agua, y en lo que vamos a ver ahora les va a ayudar también a responder, creo que es el problema 7, en donde para un grupo metileno les proponen que sí, que analicen los distintos tipos de vibraciones que puede experimentar. Entonces, ¿qué es lo que dijimos? A medida que tenemos moléculas con 3 átomos o con más, o sea, especies químicas más complejas, la cantidad de formas o de modos vibracionales posibles son mayores. Entonces, en esos casos van a ver que se pueden experimentar estiramientos o flexiones simétricos y asimétricos, y a su vez las vibraciones de flexión pueden ocurrir en un plano o fuera del plano. Vamos a ver a qué nos referimos con todos esos casos, esos modos de vibración. Empecemos con el más simple, ¿sí? Vibraciones de estiramiento simétrico. Bueno, en este caso tenemos este grupo metileno, ¿sí? Acá obviamente habrá dos sustituyentes que en este caso no nos importan. Lo que queremos ver es ¿de qué se trata un estiramiento simétrico? Entonces, tenemos que recordar primero, estiramiento, ¿qué implica? Estiramiento lo que implica es que la vibración ocurra a lo largo del eje del enlace. En este caso tenemos dos enlaces carbono-hidrógeno, con lo cual el movimiento de vibración tiene que ocurrir a lo largo de este eje y a lo largo de este eje. A su vez, como el estiramiento es simétrico, si uno de los hidrógenos se mueve más lejos del carbono, es decir, elonga el enlace, el otro hidrógeno hace lo mismo, es decir, se mueve más lejos del carbono y elonga el enlace. Y esto queda un poco más claro con el GIF, ¿sí? Como ven, cuando uno de los hidrógenos se aleja del carbono, el otro también se aleja. Cuando uno de los hidrógenos se acerca al carbono, el otro también lo hace. Entonces, es un estiramiento porque ambos enlaces carbono-hidrógeno experimentan vibración a lo largo de esta línea de enlace y a lo largo de esta línea de enlace, y es simétrico porque ambos se acercan y se alejan de la misma forma, o sea, si los dos se acercan o los dos se alejan, por eso es simétrico. En el asimétrico pasa lo opuesto, o sea, sigue siendo un estiramiento, es decir, la vibración ocurre a lo largo de la línea del enlace, pero como vemos, cuando uno de los átomos de hidrógeno se aleja y elonga el enlace, el otro se acerca al carbono y lo achica. Entonces, en este caso hablamos de un estiramiento de tipo asimétrico. Bueno, eso era para los estiramientos, que es lo más sencillo porque es simplemente analizar las formas en que puede cambiar la longitud de un enlace. ¿Qué pasa en el caso de las flexiones, en donde hay un poco más de posibilidades? Bueno, recordemos, flexión, los movimientos de vibración ya no son a lo largo de la línea del enlace. O sea, ya no hay movimiento a lo largo de esta línea o a lo largo de esta línea. Entonces empecemos con el caso más claro, que es el que habíamos analizado para la molécula de agua. ¿Qué pasa si ambos átomos de hidrógeno es como que buscaran o bien acercarse o bien alejarse? Y permanentemente oscilan en ese movimiento de acercarse un poco, alejarse un poco. En ese caso hablamos de una flexión simétrica, ¿sí? Porque es como que o bien ambos se acercan al mismo punto o se alejan del mismo punto. Y si se fijan, se habla de un tipo de, primero de flexión, porque como ya dijimos, el movimiento ya no es a lo largo de estas líneas de enlace. Por el otro lado es una flexión, porque como ven, y acá queda bastante claro con el GIF, el ángulo entre hidrógeno, carbono, hidrógeno cambia, con lo cual es una flexión. Y es simétrica por lo que recién dijimos, de que o bien ambos se acercan al mismo punto, o bien en simultáneo se alejan. Una forma más coloquial de llamarlo es
modo vibracional de tipo de tijera, ¿sí? O sea, si ven, es como que está asemejando un poco el movimiento que uno hace al cortar con una tijera. Van a ver que para las flexiones en general se usan formas más coloquiales de nombrarlas. Y por último, algo importante, porque en un rato vamos a discutir otros tipos de flexiones, ya dijimos por qué es una flexión, por qué es simétrica, por qué es en el plano. Porque fíjense que el hidrógeno, el carbono y el hidrógeno, si bien experimentan este movimiento de vibración, es como si estuvieran los tres en el plano de la pantalla. Es decir, los dos hidrógenos experimentan esta vibración de tipo de tijera, pero están los tres átomos en el plano de la pantalla. En las flexiones que no son en el plano, vamos a ver que eso no pasa. ¿Sí? Va a haber átomos que salgan del plano y no se mantengan en un mismo plano al experimentar la vibración. Bueno, el otro caso de flexión en el plano. De vuelta, ¿por qué es una flexión? Porque este ángulo hidrógeno, oxígeno, hidrógeno, sí, podría empezarlo para el agua, también para el grupo metileno, es decir, hidrógeno, carbono, hidrógeno, está cambiando, a su vez porque el movimiento de vibración no es a lo largo de las líneas o ejes de enlace, es en el plano porque el carbono y los dos hidrógenos están en el plano de la pantalla, experimentando la vibración, y en este caso se llama asimétrica porque o bien ambos se mueven hacia un lado, ven que o bien vienen hacia abajo o bien van hacia arriba, ¿sí? No es que se acercan los dos en simultáneo a un punto y se alejan en simultáneo de ese mismo punto como pasaba en este caso. Más coloquialmente, a este tipo de vibración se le llama oscilación, por cómo es este movimiento justamente oscilante de esos dos enlaces con los hidrógenos. Bueno, pasamos a las flexiones, pero fuera del plano. Entonces, de vuelta, ¿cómo me doy cuenta que es una flexión? Porque las vibraciones no ocurren a lo largo de estas líneas, que son las líneas o ejes de enlace. ¿Por qué fuera del plano? Porque podemos pensar como que inicialmente el carbono y los dos hidrógenos estuvieran en el plano de la pantalla, pero al experimentar este movimiento vibracional, ven que los dos átomos de hidrógeno o bien suben por arriba del plano de la pantalla o bien bajan por debajo del plano de la pantalla. Entonces, como no se mantienen en el mismo plano, los dos hidrógenos y el carbono, es una flexión fuera del plano. ¿Por qué es simétrica? Porque los dos hidrógenos o bien suben por arriba del plano de la pantalla o bien van por debajo del plano de la pantalla en simultáneo. Y a este tipo de movimiento o de modo vibracional se lo conoce también como torsión. Y por último tenemos el caso en donde es fuera del plano y asimétrica. Entonces, de vuelta, es una flexión porque los movimientos vibracionales no ocurren a lo largo de estas líneas. Es asimétrica porque cuando uno de los hidrógenos sube, el otro baja y viceversa. Y es fuera del plano porque, bueno, obviamente el carbono y sus dos hidrógenos no se encuentran experimentando los movimientos en un mismo plano que podría ser el de la pantalla. Entonces, en este caso se habla también de balanceo. Entonces, vean que obviamente cuando vamos aumentando la complejidad de una especie, es decir, cuando ya tenemos 3 átomos o más, son posibles todas estas formas, todos estos modos vibracionales. Bueno, ¿y por qué hicimos hincapié y mostramos gráficamente que existen todas estas posibilidades de modos de vibración? Bueno, porque justamente cada vibración, ya sea de flexión y de estiramiento, y en función de cuál es la identidad de los átomos que participan de esas vibraciones, cada una de esas vibraciones ocurre a una frecuencia que es característica. Entonces, justamente, por decirlo de alguna forma, uno de los objetivos primordiales de usar y de estudiar las respuestas a la radiación infrarroja es justamente estudiar a qué modos de vibración corresponden
ciertas frecuencias, ¿sí? Justamente cada modo de vibración tiene asociada una frecuencia vibracional característica. A su vez, como ya dijimos, justamente la energía asociada a este tipo de fenómeno, a esta respuesta, que es el hecho de vibrar, corresponde a esta clase de radiación dentro del espectro electromagnético. Entonces, si tenemos una especie química que se irradia con radiación electromagnética que coincida exactamente con alguno de esos modos de vibración que estuvimos analizando, entonces la especie lo que puede hacer es absorber esa energía y experimentar una transición vibracional, o sea, pasar a un estado vibracional más excitado como los que estuvimos describiendo. Entonces, obviamente se pueden experimentar estos fenómenos en donde hay compresión o estiramiento de los enlaces o cambios en los ángulos de enlace, es decir, flexiones. Entonces, por otra parte, y esto es algo muy importante de por qué nos interesa estudiar la espectroscopía IR, por qué nos interesan hacer espectros infrarrojos de compuestos químicos, es que si de alguna forma podemos medir, determinar experimentalmente los números de onda asociados a la absorción de una determinada especie, podemos determinar qué clases de enlace o de grupos funcionales tienen. ¿Sí? Este es uno de los objetivos primordiales de la radiación infrarroja y de su uso. Nos brinda información acerca de los enlaces y los grupos funcionales que puede haber o no haber en una especie química. ¿Por qué me da información acerca de los grupos funcionales? Porque como ya dijimos, este fenómeno, la vibración, tiene asociados frecuencias características y esas frecuencias características dependen tanto del tipo de movimiento, o sea, de si es un estiramiento, si es una flexión, como también de cuál es la identidad de los átomos que están involucrados en el enlace que experimenta vibración. Entonces, veámoslo acá, es el primer espectro infrarrojo que mostramos. Obviamente cuando resuelvan ejercicios van a hacer un poco más hincapié. Por ahora mi intención es simplemente mostrarles, por un lado, que, como ya estuvimos mencionando, en la gran mayoría de los espectros IR se usa el número de onda, ¿sí? No se denota en general con longitud de onda o con frecuencia. Acá por el otro lado es cierto que tienen la escala en longitud de onda, pero repito que no es lo más común y es por eso importante hacer el pasaje a número de onda. Entonces, vean por un lado que al ir de derecha a izquierda, el número de onda aumenta. Ojo con eso, ¿sí? Porque uno tendería a pensarlo como normalmente dibuja, no sé, los ejes cartesianos, pero es al revés. El número de onda aumenta de derecha a izquierda en los espectros IR. Entonces, si bien recuerdan, como hay una relación inversamente proporcional entre el número de onda y la longitud de onda, si de derecha a izquierda el número de onda aumenta, de derecha a izquierda la longitud de onda disminuye. ¿Sí? Ojo con eso, no confundirlo. Obviamente es el primer espectro IR que mostramos, no puedo hacer, todavía con la información que les di, no puedo hacer un análisis detallado de qué son todas estas bandas que aparecen. ¿Qué es lo importante o lo que quiero mostrar en este caso? En general, el grupo carbonilo posee números de onda alrededor de 1700 centímetros a la -1. Es algo como bastante característico. Por el otro lado, fíjense cómo al pasar ahora a un enlace oxígeno-hidrógeno tengo un número de onda bastante distinto que aparece en esta región y a su vez tiene una banda con un ancho bastante importante, ¿sí? Esto es bastante típico de los enlaces oxígeno-hidrógeno y en un rato vamos a explicar por qué pasa esto. Pero para que se lleven una primera idea de cómo es ver un espectro infrarrojo y en donde, en función, como ya dijimos, de la identidad de los átomos que conforman un enlace,
la frecuencia o el número de onda asociado a la absorción del mismo cambia radicalmente, lo cual nos permite obtener información, y a su vez la forma de las bandas, es decir, si son más estrechas o si son más anchas, también nos da información. En un rato vamos a ver por qué estas bandas son típicamente más anchas. Bueno, algo importante también es que si se fijan, los espectros de infrarrojo en general están dados como gráficos de porcentaje de transmitancia versus el número de onda. Entonces, para repasar un poco qué es esto de la transmitancia, de la absorbancia, de la radiación que incide y que se transmite. Esto ya lo vieron un poco en espectroscopía UV. Entonces, supongan que yo en una cubeta o en un dispositivo tengo la muestra con la especie cuya absorción me interesa estudiar. Yo elijo, por ejemplo, cierta longitud de onda, número de onda o frecuencia de radiación, e incido la muestra con una radiación incidente inicial, ¿sí? Y 0 es la radiación que incide en la muestra. Obviamente, si la muestra tiene la capacidad, si las moléculas o las especies químicas de esa muestra tienen la capacidad de absorber esa radiación, lo que esperaría es que la radiación transmitida por la muestra sea menor. Como veo que es menor acá en el gráfico? Porque me mostraban esta flecha más grande y más oscura, y acá la flecha es más clarita, más tenue y más pequeña. Entonces, idealmente, si yo incido con cierto tipo de radiación a una muestra, cuyas especies químicas tienen la capacidad de absorber esta radiación incidente, si hay absorción, esperaría que la radiación transmitida sea más chica. Entonces, ustedes ya vieron que usando esta relación entre cuál es la radiación que incide y cuál es la radiación que se transmite, que eso es algo que idealmente mide el espectrofotómetro, puedo calcular la absorbancia, ¿sí? En vez de estar en un gráfico poniendo la intensidad incidente, la intensidad transmitida, condenso todo eso en lo que sería la absorbancia, ¿sí? Me daría una idea de toda la radiación que yo le brindé a la muestra, cuánta se absorbió. Esa sería como la idea de la absorbancia. Bueno, pero ojo, porque a mí en el espectro IR me hablan de transmitancia, no me están hablando de absorbancia. Entonces, ¿qué es la transmitancia? Entre la absorbancia y la transmitancia está esta relación logarítmica. ¿Y qué es la transmitancia? Sería un poco como pensarlo al revés. La transmitancia es el cociente entre la radiación que logró escapar o transmitirse de la muestra respecto de toda con la que yo irradié la muestra. Justamente por eso es transmitancia, o sea, del total con el que yo irradié la muestra, cuánta radiación se transmite a través de la muestra. Entonces, lo hago como una aclaración para que, si bien es cierto que ustedes estuvieron viendo el concepto de absorbancia, en general en los espectros IR van a ver que son gráficas de porcentaje de transmitancia relativa versus número de onda, ¿sí? Y tengan en cuenta que cuando hablo de transmitancia, hablo de la radiación que se transmite a través de la muestra respecto de toda la radiación con la cual yo irradié la muestra. Bueno, ahora yendo un poco más en detalle respecto de este tipo de espectroscopía. ¿De qué factores va a depender que ciertos tipos de enlaces o que cada tipo de enlace tenga una frecuencia de vibración característica? Entonces hay dos grandes factores que afectan esto. Por un lado es cuál es la identidad de los átomos, y por el otro lado es cuál es la fuerza que vincula, o sea, la fuerza o la energía de enlace entre esos dos átomos. Vamos a analizar esos factores por separado, porque obviamente si varían los dos factores en simultáneo, el análisis es un poco más difícil. O sea que, en primera instancia, vamos a concentrarnos en analizar la tendencia para aquellos enlaces
cuya energía de enlace sea más o menos similar, como es el caso de los enlaces carbono-hidrógeno, carbono-deuterio o carbono-carbono, en donde todavía no es tan dramática la diferencia. ¿Qué es lo que pasa cuando para enlaces con energía similar cambio la identidad de los átomos que participan? Bueno, si se fijan lo que ocurre cuando paso de hidrógeno a deuterio, o sea, aumento la masa de uno de los átomos que participan del enlace, lo que ocurre es que hay una disminución en el número de onda o en la frecuencia de vibración. ¿Sí? En este caso, si se fijan, habla de frecuencia de estiramiento porque justamente está hablando de esta forma de vibración que ya vimos, en donde cambia la longitud del enlace por vibración por estiramiento. Entonces, en líneas generales lo que tienen que pensar es que cuando reemplazo un átomo, por ejemplo hidrógeno, por otro más pesado como el deuterio, al cambiarlo por un átomo más pesado, el movimiento de vibración ocurre más lentamente, porque ahora el movimiento tiene que ocurrir por medio de un átomo que es más pesado. Entonces, si ocurre más lentamente, esa frecuencia de vibración será menor, ¿sí? Todo esto lo referimos a enlaces con energía de enlace similar. ¿Por qué? Porque si estuvieran cambiando los dos parámetros, o sea, cuáles son los átomos que participan y la energía de enlace, ya no podría hacer una inferencia, una deducción de cuál es el cambio que está ocurriendo. Entonces, en líneas generales, por ejemplo, comparo estos dos enlaces con la misma energía de enlace. Al reemplazar un átomo por otro más pesado, al ser una especie más pesada, el movimiento de vibración ocurre de forma más lenta y eso se traduce en menores frecuencias de vibración o menores números de onda, ¿sí? Bueno, ¿qué es lo que pasa ahora? Y esto viene más que nada para todos los casos del resto de la tabla. Si estoy analizando enlaces en donde la identidad química de los átomos es la misma, o sea, acá tengo carbono-carbono, 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 pero progresivamente la fuerza del enlace aumenta, ¿sí? De hecho, nosotros sabemos que al pasar de un enlace simple a un enlace doble, a un enlace triple, la fuerza y por ende la energía para romper ese enlace es mayor. Con lo cual, ¿qué es lo que pasa? Los enlaces más fuertes, más resistentes, los podemos pensar como enlaces más rígidos. ¿Qué sería un enlace más rígido? Un enlace que ofrece mayor resistencia a experimentar movimientos, por ejemplo, un movimiento vibracional. Entonces, si ese enlace es más rígido, si experimenta más resistencia a vibrar, entonces habrá que brindarle mayor energía para poder estirarlo o para poder comprimirlo. Entonces, cuando comparo enlaces en donde la identidad de los átomos participantes es la misma, pero progresivamente aumenta la energía de enlace, entonces también voy a ver un aumento en las frecuencias de vibración o en los números de onda. ¿Por qué? Porque como son enlaces más fuertes, son enlaces menos propensos a experimentar vibración. Por ende, se requerirá más fuerza o más energía para poder hacer que vibren. Esa mayor fuerza o energía requerida se traduce en un aumento en la frecuencia vibracional característica o en los números de onda característicos. Entonces, si se fijan, en todos los casos en los que comparamos enlaces con los mismos átomos, al pasar de simple a doble o a triple, hay un aumento en la energía de ese enlace, obviamente, y también, por lo que recién dijimos, en cuál es la frecuencia o el número de onda característico. Bueno, algo importante con lo que tenemos que seguir, y creo que esto aparece en el problema 2, ¿sí? No todas las especies son activas a la radiación infrarroja. ¿Qué significa esto? Que
Por más de que ocurran vibraciones, algunas especies no experimentan absorción de radiación IR. Por ende, si no absorben radiación IR, aunque yo haga el espectro, no voy a ver absorción. Bueno, ¿por qué está pasando esto? Bueno, y acá tenemos que retomar un poco la idea de cómo podemos pensar a la radiación electromagnética, ¿sí? Entonces, el hecho de que se absorba o no radiación infrarroja va a depender de cómo ocurre esa transición hacia un estado vibracional más excitado. Y eso está relacionado con cómo es la interacción entre la radiación electromagnética y los enlaces. Entonces, ¿cómo analizamos justamente cómo es esa interacción? Por un lado, puedo pensar a un enlace, por ejemplo, como el del hidrógeno y el flúor en el fluoruro de hidrógeno, como un dipolo, ¿sí? Entonces, un enlace polar, como por ejemplo este de acá, lo puedo esquematizar como un dipolo, o sea, una carga positiva y una negativa separada por un resorte. Como ya dijimos, podemos pensar a los enlaces como si se comportaran como resortes, y a su vez, para entender si va a haber absorción de radiación IR o no, tengo que ver cómo ese momento dipolar de un enlace interactúa con la radiación IR. ¿Cómo va a interactuar? Tengo que recordar que la radiación electromagnética la puedo pensar como una componente eléctrica y una magnética. Entonces, en función de cómo la componente eléctrica de la radiación interactúa con el dipolo de un enlace, es que puedo determinar si habrá absorción o no. Bueno, entonces, veámoslo, por ejemplo, para el caso de esta molécula de acá, ¿sí? Que la esquematizamos, como ya dijimos, como este resorte en donde representamos al dipolo de enlace de esta forma, ¿sí? Como el hidrógeno como si fuera una carga positiva y al flúor como si fuera una carga negativa. Entonces, algo que ocurre físicamente, o sea, eléctricamente, es que los campos eléctricos actúan sobre las cargas. Obviamente sabemos que no son estrictamente cargas, pero nos sirve pensar a los átomos como si fueran una carga positiva y una negativa, en este caso. Entonces, los campos eléctricos interactúan con las hipotéticas cargas en función de cuál es su signo, o sea, si su signo es positivo o si su signo es negativo. Los campos eléctricos con las cargas que son positivas interactúan de forma tal de pensar como si sobre esa carga positiva imprimieran, determinaran una fuerza en la misma dirección del campo. O sea, si esquematizo acá el campo como que va hacia abajo, sobre una carga positiva es como si ese campo eléctrico determinará una fuerza en la misma dirección que el campo, es decir, también hacia abajo. Por el contrario, por cómo es el funcionamiento de los campos eléctricos, lo opuesto ocurre sobre la carga negativa, que en este caso sería el átomo de flúor. Entonces, los campos eléctricos sobre las cargas negativas es como si aplicaran una fuerza en la dirección opuesta al campo. Es decir, si el campo venía hacia abajo, sobre la carga negativa aplica una fuerza hacia arriba. Bueno, entonces, ¿qué termina pasando? Porque yo esquematicé a la molécula de fluoruro de hidrógeno como este resorte. Entonces, si por acción del campo eléctrico hace que el átomo de hidrógeno se mueva en esta dirección y el átomo de flúor se mueva en esta dirección, lo que termina haciendo es como comprimir el enlace. Entonces, ¿qué consecuencias tiene esto sobre el momento dipolar del enlace? El momento dipolar inicial lo puedo pensar como esta flecha de acá, ¿sí? Que es la misma flecha que está acá. Como ya sabemos, por convención se suele usar que el momento dipolar apunta desde el átomo menos electronegativo hacia el más electronegativo. Inicialmente puedo pensar que este era el momento dipolar del fluoruro de hidrógeno. Cuando el campo eléctrico ejerce, o sea, cuando la
componente eléctrica de la radiación interactúa con el momento dipolar de la molécula, como ya dijimos, hará que sobre la carga positiva, que es el hidrógeno, se aplique una fuerza en esta dirección, y sobre la carga negativa, que es el flúor, se aplique una fuerza en esta dirección. En consecuencia, la molécula, el enlace se comprime, y por ende, como disminuye la distancia hidrógeno-flúor, disminuye el momento dipolar, ¿sí? Entonces este era el momento dipolar inicial, este es el momento dipolar representado luego de la interacción con el campo eléctrico. Bueno, por el otro lado puedo pensar qué pasaría si ahora tengo el campo en esta dirección, o sea, tengo el campo eléctrico hacia arriba apuntando. Entonces, como ya dijimos, sobre la carga positiva, los campos eléctricos actúan como si aplicaran una fuerza que va en la misma dirección al campo. Es decir, si el campo va hacia arriba, la fuerza sobre la carga positiva también va hacia arriba. Por el contrario, en la carga negativa, como es justamente negativa, es como si aplicara una fuerza en la dirección opuesta al campo. Como el campo eléctrico está hacia arriba, la fuerza sobre la carga negativa está hacia abajo. Esto tiene una consecuencia, es decir, cuando el campo eléctrico interactúa con una molécula polar, el momento dipolar inicial, en este caso, vemos que aumenta, ¿sí? ¿Por qué? Porque el enlace se estiró en este caso. Entonces, obviamente, la molécula, por ejemplo, la molécula de fluoruro de hidrógeno, al estar interactuando permanentemente con la componente eléctrica de la radiación, puede o bien experimentar esta situación o bien experimentar esta situación. Entonces, si estos movimientos alternados de estiramiento del enlace o compresión del enlace ocurren a la frecuencia característica a la que vibra el enlace, por ejemplo, flúor-hidrógeno, es que puede producirse absorción de radiación infrarroja, ¿sí? O sea, no me alcanza simplemente con que el enlace esté vibrando, o sea, con que el enlace se esté estirando y se esté comprimiendo. Lo que tiene que ocurrir a su vez es todo este fenómeno en donde, más allá de experimentar la vibración, o sea, los cambios en cuál es la longitud de enlace, ya sea por compresión o por estiramiento, para que ocurra absorción de radiación infrarroja, tiene que haber un cambio en el momento dipolar de enlace. ¿Sí? Si ese cambio en el momento dipolar no ocurre, no va a haber absorción IR. Entonces, generalizando, los enlaces polares suelen ser activos en el IR. ¿Qué significa ser activos en el IR? Voy a ver la absorción de esos enlaces en el espectro. Caso típico de vibraciones inactivas en el IR, moléculas diatómicas homonucleares. ¿Sí? Por ejemplo, esto creo que lo preguntan en el problema 2. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Yo tengo una molécula diatómica homonuclear, o sea, una molécula que tiene dos átomos que son los mismos átomos. Entonces, obviamente que la molécula vibra, porque ningún enlace es algo estrictamente rígido, pero como son moléculas en donde los dos átomos que forman el único enlace son el mismo, ese enlace es no polar. Entonces, en general, lo que pasa es que por más de que haya compresión o estiramiento de ese enlace, por ejemplo, un enlace de hidrógeno-hidrógeno, por más de, o sea, no hay interacción con la radiación electromagnética, porque aunque haya estiramiento o compresión del enlace, no hay cambio en el momento dipolar, ¿sí? O sea, es clave que para que ocurra absorción IR, haya cambio en el momento dipolar. Si ese cambio no ocurre, por más de que el enlace se estire o se comprima, no hay absorción IR, y se dice que esa vibración es inactiva. ¿Sí? En algunos casos, esto lo aclaro por si las dudas, en función de,
por ejemplo, colisiones que puede haber con otras moléculas en la muestra u otros factores, algunas vibraciones que uno esperaría que fueran inactivas, por ejemplo, vibraciones para un enlace no polar, a veces se ven en el espectro, pero se ven de forma muy débil, ¿sí? Muy atenuada. O sea, lo que uno esperaría es que, en general, las vibraciones asociadas a enlaces no polares simétricos que no pueden experimentar cambios en el momento dipolar no aparezcan, ¿sí? Que sean inactivas. Siempre para que ocurra absorción IR tiene que haber un cambio en el momento dipolar del enlace. Bueno, pasemos un poco más a meternos con lo que sería analizar el espectro IR. ¿Sí? En líneas generales, esto lo van a ver mejor cuando hagan los ejercicios. A los espectros de tipo infrarrojo los podemos dividir en dos grandes zonas. Los 2/3 aproximadamente de la parte izquierda, o sea que corresponden a los números de onda más grandes, porque recuerden que número de onda se grafica en los espectros de menor a mayor, de derecha a izquierda. Toda esta región está asociada con estiramientos de enlaces oxígeno-hidrógeno, nitrógeno-hidrógeno, o con enlaces que pueden estar asociados directamente a grupos funcionales, ¿sí? Vean que tienen enlaces nitrógeno-hidrógeno que pueden estar en las aminas, oxígeno-hidrógeno que pueden estar en los alcoholes o en los ácidos carboxílicos. Por el otro lado tenemos estiramiento de enlaces carbono-carbono de los alquenos, ¿sí? Carbono-nitrógeno, que ya vimos que esa funcionalidad está en las iminas, o algunos que son muy característicos son los carbonilos, ¿sí? Tenemos enlace doble carbono-oxígeno. Entonces, la región, esos 2/3 que están más a la izquierda en los espectros se denominan región de grupos funcionales, ¿sí? Principalmente porque en general, por cómo es la identidad de las vibraciones en función de los átomos que participan, en general las vibraciones que se observan en esta región están directamente asociadas a la presencia de grupos funcionales. Algo importante, si se fijan, porque en este caso, en general, en la región de los grupos funcionales hablamos de estiramientos, mientras que en esta otra región, que ahora vamos a decir de qué se trata, en general analizamos más bien estiramientos, pero flexiones también. Bueno, porque vean que en esta región, que es de mayor número de onda y por ende mayor energía, se concentran los estiramientos porque en general se requiere mayor energía para promover un estiramiento que para promover una vibración de tipo de flexión. Entonces, esta zona de la izquierda principalmente nos va a dar información acerca de la presencia o ausencia de grupos funcionales en la molécula. Por el contrario, la región que está más hacia la derecha, que la pueden encontrar, en general se le suele decir región de la huella dactilar, o también la pueden encontrar como región dactiloscópica, es característica de cada especie. ¿Y a qué me refiero con que es característica? Con que, por ejemplo, podemos tener dos especies diferentes con los mismos grupos funcionales. Por ejemplo, dos alcoholes. Sin embargo, pese a que esas dos especies sean alcoholes, sus espectros de tipo IR no van a ser idénticos en la región de la huella dactilar. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la funcionalidad del alcohol o el resto de los átomos que participan de la molécula no están exactamente en el mismo ambiente químico. Justamente esta región es como que justamente como en esta región se concentran más que nada las vibraciones de flexión, como esas vibraciones dan como un poco más de información acerca de la complejidad de la molécula, entonces es muy, pero muy poco probable que dos compuestos, a excepción de los enantiómeros, tengan exactamente la misma región de huella dactilar. Entonces, vamos a verlo con dos espectros, ¿sí? O sea, no voy a analizar no voy a asignar las bandas porque todavía no les dije nada de cómo asignar bandas y de qué es cada banda. Pero vean lo más relevante.
Estamos analizando dos alcoholes que tienen una cadena carbonada de 5 átomos de carbono. La diferencia entre estos dos alcoholes es que el grupo alcohol se encuentra en 1, en la posición 2, y en este de acá en la posición 3. Algo que ya mencionamos, esta banda que se encuentra por lo general a números de onda de 3400 y que es una banda muy ancha, dijimos que es del grupo en general OH. En un rato vamos a explicar por qué esa banda es ancha, pero ahora lo que me importa es que vean que en ambos espectros esto es prácticamente idéntico, ¿sí? Sin embargo, toda la región, que es más o menos desde 1400 números de onda hacia abajo, es diferente para las dos especies. Y esto es porque si bien ambas son alcoholes y ambos tienen 5 átomos de carbono en su cadena, el entorno de cada uno de esos átomos y por ende de esos enlaces no es el mismo. Como el entorno de esos enlaces no es el mismo, eso lo que va a hacer es que las frecuencias de vibración características de cada uno de esos enlaces, al no estar en el mismo entorno, no sean exactamente iguales. Esto en donde se traduce, justamente se traduce en esta región de la huella dactilar. ¿Sí? Justamente se le dice huella dactilar porque sería como buscarle el análogo a la huella digital de las personas, ¿sí? Bueno, entonces discutimos un poco acerca de cómo se subdivide de alguna forma los espectros IR en función de una región en donde característicamente vemos más bien la presencia o ausencia de grupos funcionales, y por otra parte tenemos una región más bien característica de cada especie, que es la de la huella dactilar o dactiloscópica. Otras cuestiones que tenemos que discutir un poco es el tema de la intensidad, ¿sí? A ver si lo puedo mostrar acá más claramente. No me importa qué representa cada una de estas bandas. Lo que quiero mostrarles, y esto ya lo mencionamos hace un rato, es que pueden ver que la intensidad de las bandas, es decir, cuán pronunciadas cada una de estas bandas, no es necesariamente igual. Por ejemplo, esta banda es muy intensa. ¿Qué significa que una banda sea muy intensa? Que el porcentaje de transmitancia relativo sea muy bajo, ¿sí? O sea, de toda la radiación que le hice incidir a la muestra, transmitió muy poco. Entonces, las bandas intensas son más bien bandas profundas, pronunciadas. Entonces, si se fijan, no todas las bandas de un espectro IR son igual de intensas. Obviamente hay factores que hacen que haya bandas más o menos intensas. Entonces, ¿de qué depende la intensidad de una banda en un espectro IR? Bueno, por un lado tenemos que retomar esto de las vibraciones activas, o sea, esto ya lo discutimos unas diapositivas atrás, pero para que prácticamente haya una transición vibracional, o sea, para que se absorba radiación infrarroja, vimos que tenía que ocurrir un cambio en el momento dipolar, ¿sí? Cuando ocurrían cambios en el momento dipolar, decíamos que esas vibraciones eran activas en el IR y por ende se absorbía radiación infrarroja. Cuanto mayor sea la magnitud de ese cambio en el momento dipolar, es que más intensa, es decir, más pronunciada va a ser la banda de absorción. Entonces, en líneas bastante generales, lo que podemos decir es que los enlaces más polares tienden a conllevar cambios en el momento dipolar más intensos, con lo cual, al pasar de carbono-hidrógeno a nitrógeno-hidrógeno y a oxígeno-hidrógeno, la diferencia de electronegatividad entre los átomos del enlace aumenta, con lo cual sería de esperar que, al tratarse de enlaces más polares, el cambio en el momento dipolar que ocurra con la vibración sea más notable. Por ende, eso se traduce en una banda más intensa, más pronunciada en el espectro. Entonces, primer parámetro que afecta la intensidad, cuán notorio, cuán intensa es la magnitud,
en el cambio en el momento dipolar. Otro factor que obviamente afecta es, bueno, ¿cuántos enlaces están absorbiendo? Con cuántos enlaces me refiero a literal, ¿qué cantidad de enlaces determinan una dada absorción? Entonces, por ejemplo, si lo que yo estoy analizando es la intensidad de la banda que corresponde al estiramiento de un enlace carbono-hidrógeno, fíjense que tengo estas dos especies. Por un lado tengo el bromuro de metilo que solo tiene 3 enlaces carbono-hidrógeno, mientras que el bromuro de pentilo tiene muchísimos más enlaces carbono-hidrógeno, con lo cual hay más enlaces carbono-hidrógeno que pueden promover la vibración de tipo estiramiento carbono-hidrógeno. Este sería un factor que también haría que, en principio, uno espere que la banda de estiramiento carbono-hidrógeno sea más intensa para el bromuro de pentilo que para el bromuro de metilo. ¿Por qué? Porque hay más enlaces que determinan ese tipo de absorción. Bueno, discutimos la intensidad, o sea, tratar de entender por qué hay bandas en el espectro IR que son más pronunciadas. Por el otro lado tenemos la cuestión de la posición, o sea, en dónde se encuentran esas bandas en el espectro. Bueno, esto un poco ya lo discutimos cuando hablamos de los átomos que participan o que conforman el enlace y cuál es la fuerza de ese enlace. Entonces, algo que van a ver, creo que es en el problema 5, ¿sí? Van a ver que la ley de Hooke es una ley de la física que lo que hace es describir o idealizar de alguna forma cómo es el movimiento de un resorte, ¿sí? Intenta describir el movimiento de un resorte que se encuentra vibrando. Entonces van a ver que en algunos casos, y de hecho esto lo van a tener que hacer para resolver uno de los ejercicios de la IA, se propone usar la ley de Hooke, que es esta expresión de acá, para estimar los números de onda de vibraciones características de ciertas especies. Entonces, veamos cómo sería esto. Por un lado, la ley lo que tiene obviamente es tratar de calcular, obtener como resultado el número de onda de una banda de absorción. ¿Qué datos usa para estimar ese número de onda? Bueno, por un lado, como ya dijimos, están estos dos grandes parámetros que afectan la posición de las bandas. Uno es la fuerza de enlace. ¿Sí? Esa fuerza de enlace está representada por esta constante F, que se encuentra estimada para numerosos enlaces. De hecho, en el problema que ustedes tienen en la guía, tienen estimadas esas fuerzas, esas constantes de enlace, que obviamente están asociadas con cuán fuerte, cuán rígido es el enlace en cuestión que están estudiando. Por el otro lado, obviamente vimos que las masas que conforman ese enlace también condicionan la posición, es decir, cuál es la frecuencia o el número de onda característicos de una vibración. Entonces, de alguna forma, las masas que participan del enlace aparecen. Acá no se hagan mucho lío con por qué la relación matemática es así. Tiene una explicación, pero no importa. En líneas generales lo que se tienen que llevar es que cuáles son los factores que determinan o condicionan la posición de los números de onda característicos y que por un lado saben que son la fuerza de ese enlace y la masa de las especies que participan. Bueno, y por el otro lado obviamente tienen constantes, ¿sí? Constantes de proporcionalidad, tienen obviamente la velocidad de la luz y aparece acá pi. Bueno, entonces repasando, habíamos dicho que los átomos más livianos, por ejemplo, si comparaba un enlace carbono-hidrógeno versus un enlace carbono-deuterio, tienen bandas de absorción a mayores frecuencias o mayores números de onda, ¿sí? Y esto venía dado porque podía pensar que los átomos más livianos es como si tuvieran la capacidad de vibrar, de moverse más velozmente. Por el contrario, cuando estudiaba un conjunto de enlaces con la misma identidad de átomos, pero distinta fuerza de enlace,
lo que esperaría es que al aumentar la fuerza de enlace, en este caso es claro que al pasar del enlace simple al doble y al triple aumenta la fuerza de enlace, entonces los números de onda sean mayores. Bueno, ¿cómo pensaba esto? Recuerden que mayor número de onda es mayor energía. Un enlace más fuerte, por ejemplo el enlace triple, para que pueda promoverle un movimiento vibracional, le voy a tener que suministrar mayor energía que a un enlace doble o simple. Entonces, enlaces más fuertes están asociados a mayores números de onda. Acá esa relación queda bastante clara porque vemos que lo que estaría de alguna forma en la ley de Hooke representando la fuerza o la energía de enlace se encuentra en el numerador, ¿sí? Bueno, esto lo van a ver obviamente con más detalle en los problemas, así como es el tema de asignar las bandas, o sea, yo no voy a hacer demasiado hincapié en eso, pero quiero que tengan como un paneo general de cuáles son las bandas características para los compuestos con los que más o menos estamos familiarizados. Entonces arranquemos un poco con los hidrocarburos. Sí, que tengo los hidrocarburos, tengo enlaces carbono-carbono, carbono-hidrógeno. Bueno, veamos qué es lo que uno más suele mirar de este tipo de compuestos. Bueno, por un lado tengo los estiramientos carbono-carbono, que como ya pudimos analizar y ya lo sabemos, si comparo enlaces simple, doble o triple, como de arriba a abajo voy de enlaces más débiles a más fuertes, tiene sentido que el número de ondas sea mayor. ¿Por qué? Porque al tratarse de un enlace más fuerte, para que pueda vibrar, es como si tuviera que proveerle de mayor energía. Como mayor energía es mayor número de onda, entonces tiene sentido que al pasar de enlaces en donde la identidad de los átomos es la misma, pero voy a enlaces más fuertes, aumente el número de onda. De hecho, estos son los números de onda característicos para enlaces carbono-carbono simples, dobles y triples. Algo importante, que esto también lo analizaron en espectroscopía de tipo UV visible, es que los enlaces dobles carbono-carbono en algunos casos son útiles para determinar o tener un poco más de idea de cuál es la estructura. ¿Por qué pasaba esto? Porque, como nosotros sabemos, las moléculas orgánicas, muchas de ellas se caracterizan por tener enlaces carbono-carbono conjugados. Entonces, al igual que pasaba en espectroscopía UV visible, el hecho de que haya cercanía de otros dobles enlaces carbono-carbono me va a condicionar cuál es la frecuencia o el número de onda característico para un modo vibracional. Entonces, si bien más o menos en líneas generales el estiramiento para un enlace doble carbono-carbono ronda en este valor, en función de si el doble enlace es aislado o si está conjugado, o más aún, si se encuentra en un sistema aromático, vemos estas discrepancias en los números de onda. Entonces, la pregunta que me tengo que hacer es, ¿qué es lo que está pasando para que, al pasar de un doble enlace carbono-carbono aislado, al conjugarle más dobles enlaces o pasar a un sistema aromático, ¿por qué es que está disminuyendo el número de onda? Bueno, entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo? Lo que tengo que pensar es que de alguna forma, como ya vieron en espectroscopía UV, la conjugación lo que hace es que esos dobles enlaces de alguna forma sean menos rígidos, ¿sí? Justamente por la deslocalización que se genera por el efecto, por la conjugación de esos dobles enlaces. Entonces, como ya estuvimos explicando, un enlace que es menos rígido, lo puedo pensar como un enlace al cual requiero suministrarle menor fuerza o menor energía para que se estire. Entonces, si el enlace es menos rígido y necesito suministrarle menos energía para que vibre, entonces sería de esperar que los dobles enlaces conjugados o en sistemas aromáticos tengan frecuencias características menores, ¿sí? Recordar que menor energía corresponde a menor frecuencia.
Bueno, efectivamente acá lo vemos con ejemplos concretos, ¿sí? Tengo ciclohexeno con un doble enlace carbono-carbono aislado, ¿sí? Ven que toma un valor más o menos dentro de lo esperado. Ahora tengo este dieno cíclico que está conjugado. Vemos que efectivamente el valor para el estiramiento carbono-carbono decae, porque se trata justamente de enlaces menos rígidos por la conjugación y que requieren de menor energía, menores frecuencias, menores números de onda para vibrar. Y bueno, obviamente cuando ya paso al sistema aromático, en donde tengo los tres enlaces conjugados con el efecto de aromaticidad, este efecto es aún más remarcado. Bueno, estamos viendo hidrocarburos. ¿Qué otra cosa típica puedo analizar cuando veo hidrocarburos? Enlaces carbono-hidrógeno. Entonces sabemos que el hidrógeno enlazado a un carbono puede ser de tipo sp3 el carbono, sp2 o sp, ¿sí? O sea, ¿cuál es la hibridización de ese carbono? La hibridización de ese carbono condiciona cuál es el número de onda para el estiramiento carbono-hidrógeno. Entonces, si se fijan, al ir desde arriba hacia abajo, es decir, al pasar de hibridación sp3 a sp2 a sp, aumento el carácter S, ¿sí? Los orbitales de tipo sp3 solamente tienen un cuarto de carácter de S. ¿Por qué un cuarto? Porque tengo un orbital S combinado con 3p. Cuando paso al sp2 tengo un orbital S que se combinó con 2p, con lo cual ahora la proporción de S respecto de p es más grande. Y bueno, al pasar a los SP es aún mayor porque es del 50%, porque para originar un híbrido SP necesite solamente un enlace S, perdón, un orbital S y otro P. Entonces, ¿por qué al pasar de un carbono sp3 a un carbono sp2 y a un carbono sp, o sea, ¿por qué al aumentar el carácter S del orbital híbrido veo que hay un aumento en el número de onda? Porque al aumentar el carácter S, si recuerdan, seguramente por lo que vieron en química general, por cómo es la simetría de esos orbitales S, son orbitales que tienden a disponer la densidad electrónica más cercana al núcleo, ¿sí? Quizás versus un orbital P, en donde en función de cómo es su disposición espacial, los electrones están situados en una región espacial como un poco mayor o no tan concentrada cerca del núcleo. Entonces, como los orbitales de tipo S presentan una simetría que hace que los electrones estén preponderantemente más cerca del núcleo, eso hace que los enlaces sean más rígidos. Como ya dijimos, un enlace más rígido lo que va a necesitar es que yo le suministre mayor energía para hacerlo vibrar. Entonces, mayor energía se traduce en mayores frecuencias de vibración y en números de onda se traduce en mayores números de onda. Bueno, entonces acá les dejo un espectro que obviamente, como ya dijimos, no me voy a poner a asignar cuáles son las bandas de absorción, ¿sí? No es la idea, eso lo van a hacer más bien en los ejercicios. En principio, si se fijan, a ver, repasando acá con los valores, ustedes vieron que para los enlaces, para el estiramiento carbono-hidrógeno, las bandas de absorción suelen estar en estos valores de números de onda, ¿sí? 2800 a 3000. Estoy analizando los espectros IR de un alcano, que es el N-hexano, y de el alqueno correspondiente a poner un doble enlace en esta posición. Entonces, ¿qué es lo que veo en el espectro IR del alcano? Por un lado veo esta banda característica que es del estiramiento de enlaces carbono-hidrógeno que aparece en esta región de 2800 a 3000. ¿Sí? Esto es típico. Y por el otro lado, más tirando a la región dactiloscópica, veo esta flexión de los enlaces carbono-hidrógeno. ¿Sí? Esto, después si ustedes van a su tabla de datos,
van a ver que tienen toda la información acerca de tabuladas, cuáles son las frecuencias o números de onda para cada tipo de vibración. ¿Qué es lo que quiero que se lleven de todo esto? Estoy comparando un alcano en donde, en principio, más allá del estiramiento carbono-hidrógeno, en la región del espectro de los grupos funcionales, es decir, de 4000 a 1400 aproximadamente, me esperaría ver nada más que eso. ¿Sí? Es un alcano, no tiene grupo funcional. Ahora, ¿qué es lo que pasa cuando paso al espectro de este alqueno? Veo que me aparecieron dos bandas que justamente son características de la funcionalidad alqueno. Entonces, por un lado me aparece el estiramiento de que tiene un valor típico, como ya dijimos recién, de un doble enlace carbono-carbono aislado. ¿Sí? Esta banda de absorción estaba ausente en el espectro del alcano. Es lógico porque no había un doble enlace que pudiera promover esa absorción. Y por el otro lado, una banda que antes estaba ausente y que ahora aparece es la del estiramiento carbono sp2 hidrógeno, que dijimos que tomaba estos valores. Así que para que vean un poquito, si bien lo van a ver mejor en los problemas, comparativamente, cómo cambia el espectro cuando paso de un alcano a agregarle un grupo funcional a la molécula. ¿Sí? Me aparecen bandas que antes no podía, no había forma de que aparezcan en el espectro. Y esas bandas, como dijimos, tienen estos números de onda característicos de las frecuencias de vibración de los enlaces que estuvieron analizando. Eso, si van a su tabla de datos, van a ver que está todo tabulado. Bueno, sigamos un poco más con un paneo general de las bandas características para algunos compuestos. Por el otro lado, podemos ver qué es lo que pasa para estiramientos oxígeno-hidrógeno o nitrógeno-hidrógeno que se pueden encontrar en los alcoholes, en los ácidos carboxílicos o en las aminas. ¿Sí? Todos suelen aparecer en esta región de 3000, 3300. Claramente esto se encuentra dentro de la región del espectro de los grupos funcionales, pero lo que más me interesa que se lleven de esta parte, y esto ya lo mencionamos un par de veces a lo largo de la clase, es que en general recuerden que habíamos dicho que para los estiramientos oxígeno-hidrógeno las bandas eran muy anchas en los espectros. Hasta ahora no le habíamos dado una explicación. Bueno, ahora vamos a explicar por qué las bandas en general de estiramientos oxígeno-hidrógeno son anchas. Piensen que estos enlaces son capaces de proveerle a la especie química la capacidad de interactuar por puente de hidrógeno. Entonces, piensen que una molécula que tiene un enlace oxígeno-hidrógeno se encuentra permanentemente interactuando por puente de hidrógeno con una molécula, luego esa molécula se va, aparece otra, por medio de la cual interactuar por puente de hidrógeno, ¿sí? Lo pienso como si estuviéramos en una solución, por ejemplo, de un alcohol. Entonces, debido a los permanentes cambios en cuáles son las moléculas que se encuentran en torno de la molécula que estemos estudiando, permanentemente hay reordenamientos o cambios en torno a este enlace que, por ejemplo, estemos analizando. Con lo cual, esos reordenamientos permanentes lo que hacen es que la absorción por estiramiento del enlace oxígeno-hidrógeno presente una gran variedad de frecuencias, ¿sí? Justamente porque ese enlace oxígeno-hidrógeno se encuentra permanentemente estableciendo interacciones de tipo puente de hidrógeno con nuevas y nuevas moléculas. Entonces, acá tenemos un espectro, por si no se acordaban. Esta banda a este valor de número de onda característico, que es de 3300 aproximadamente, y así de ancha, es bastante característica de que haya un enlace oxígeno-hidrógeno, ¿sí? Lo típico sería, por ejemplo, que se trate de un alcohol. Y repasando un poco con lo que ya vimos recién, obviamente la molécula también tiene enlaces carbono-hidrógeno, entonces es lógico que en la región de 2800 a 3000 centímetros a la menos 1 me aparezca toda esta banda que corresponda a los estiramientos de los enlaces carbono-hidrógeno de la cadena hidrocarbonada.
Bueno, compuestos carbonílicos. ¿Por qué vamos a hacer referencia a los compuestos con carbonilo? Porque son bastante característicos, ¿sí? Si ustedes recuerdan, uno de los factores que analizamos de los espectros es la intensidad de las bandas, o sea, cuán pronunciada es la banda. Dijimos que las bandas más intensas son aquellas que conllevaron un mayor cambio en el momento dipolar de enlace al ocurrir la vibración, con lo cual, debido a la elevada polaridad del enlace carbono-hidrógeno, en general, las vibraciones asociadas a este grupo funcional presentan absorciones muy intensas, ¿sí? Justamente porque conllevan un gran cambio en el momento dipolar. Y en general, característicamente, aparecen a este número de onda. La frecuencia o el número de onda exacto en realidad depende del resto del entorno del grupo carbonilo, que va a depender si es un carbonilo, no sé, de un aldehído, de una acetona, de un ácido o de un derivado de ácido. Pero en general aparecen a este valor. Entonces, valores típicos para el estiramiento carbono-oxígeno, para cetonas, aldehídos y ácidos carboxílicos. Algo importante para que repasemos todos los conceptos que tenemos hasta ahora, vean que si comparo nuevamente la energía de enlace carbono-carbono con carbono-hidrógeno, el enlace carbonilo tiene una energía de enlace un poco mayor, con lo cual, como es un enlace más fuerte, más rígido, podría pensarlo, tendría que suministrarle una mayor energía para que ocurra la vibración. Por ende, es de esperar que aparezca a frecuencias o números de onda mayores, ¿sí? Bueno, otra cosa importante, esto pasa en los ácidos, ¿sí? Y esto lo vemos un poco más claro en este dibujo de acá. Los ácidos carboxílicos, para interactuar por puente de hidrógeno con otras moléculas de ácido carboxílico, involucran al grupo carbonilo, porque el hidrógeno altamente polarizado de una molécula interactúa con el par libre de electrones sobre el grupo carbonilo, por ejemplo, de otra molécula de ácido. Entonces, como ya dijimos, este intercambio, esta interacción permanente, este reordenamiento, lo que hace es que en algunos casos las señales de carbonilo, de ácido carboxílico, aparezcan un poco más ensanchadas que lo normal, ¿sí? Al igual que pasaba con las señales de los alcoholes. No es tan grotesco el ensanchamiento, si ese ensanchamiento tan marcado es más que nada para el grupo oxígeno-hidrógeno, pero sepan que muchas veces debido al establecimiento de puente de hidrógeno con el grupo carbonilo, es que la señal de estiramiento del carbonilo de ácidos puede aparecer un poco más ensanchada. Bueno, y otra cuestión, para finalizar un poco con las bandas características que podemos observar, como ya discutimos para los enlaces carbono-carbono, vean que si ahora conjugamos los enlaces carbonilo, por ejemplo, en un alfa beta insaturado, o sea, un sistema en donde tengo el grupo carbonilo y conjugado un doble enlace carbono-carbono, vean cómo todas las frecuencias o números de onda decrecen, ¿sí? Comparen acá el de una acetona común con una acetona alfa beta insaturada, o el de un aldehído común con un aldehído alfa beta insaturado. Lo mismo para el ácido, ¿sí? En todos los casos lo que vemos es que al conjugar con un doble enlace carbono-carbono, los números de onda disminuyen. Y esto se explica de la misma forma que antes, ¿sí? O sea, lo que estoy haciendo con la conjugación es promoviendo que este enlace carbono-oxígeno sea menos rígido. Por ende, un enlace menos rígido requerirá menor fuerza, menor energía para poder promover su estiramiento. Menor energía se traduce en menores frecuencias o menores números de onda. Bueno, y acá como un resumen, ¿sí? O sea, ustedes tienen la tabla de datos donde tienen tabulados cada vibración de estiramiento, de flexión, pero en líneas generales recuerden que los espectros de tipo IR son estas gráficas en donde tengo el porcentaje de transmitancia que me da información acerca de la intensidad de las bandas, lo cual está relacionado con el número de enlaces que promueven esa absorción y con
cuán intenso es el cambio en el momento dipolar al ocurrir la transición, y por el otro lado, esa transmitancia la tengo relacionada con el número de onda, que es lo más común para emplear en espectroscopía IR. Ese número de onda es característico para la absorción de cada grupo funcional o cada enlace, ¿sí? Entonces dijimos que en esta región, en estos 2/3 de la izquierda, tenemos la región que se conoce como región del grupo funcional. Esto lo vimos en función de cuáles son los enlaces que suelen absorber en esa región, mientras que en la región que queda, por debajo de los 1400 centímetros a la -1, tenemos la región de la huella digital, que es más bien característica de cada especie y en particular de cuál es el entorno químico y por ende la complejidad en cuáles son las vibraciones de flexión que ocurren en una dada molécula. Bueno, por último vamos a la parte de obtención de espectros, ¿sí? O sea, ¿cómo obtengo un espectro IR? Porque hasta acá fue todo como una explicación de cómo es el fenómeno de absorción, en qué consiste que ocurra una vibración, cómo diferencio la vibración de un enlace en función de qué átomos participan de ese enlace, en función de si ese enlace es múltiple, si es simple. La cuestión es, bueno, para hacer todo ese análisis y tener las frecuencias o números de onda característicos para una dada especie, tengo que poder obtener el espectro. Entonces, ¿cómo obtengo el espectro? Se pueden usar en IR mezclas en los 3 estados físicos o de agregación, o sea, gaseosas, líquidas o sólidas. Lo más común, en general, que es con lo que uno está familiarizado, por ejemplo, pueden ser las muestras líquidas, en donde ¿cómo se coloca una muestra líquida en el espectrofotómetro? ¿Sí? O sea, yo voy a usar un espectrofotómetro, obviamente ya estuvieron viendo cómo son los espectrofotómetros UV, los de IR tienen sus características, pero bueno, en líneas generales saben que necesito una parte del espectrofotómetro en donde coloque la muestra. Si la muestra es líquida, o sea, si de alguna forma puedo tener la muestra disuelta en algún solvente, por ejemplo, lo que se hace es, se usan unas placas en general de bromuro de potasio. ¿Por qué de bromuro de potasio y no de cualquier cosa? Primero necesito 2 placas de un material lo suficientemente puro y que a su vez sea transparente al IR. O sea, imagínense si estuviera usando placas o soportes de un material que tuviera mucha absorción en el infrarrojo. Eso me va a generar mucha interferencia con lo que yo quiero medir. Entonces, idealmente, de soporte, voy a usar placas de un material que sea idealmente transparente al infrarrojo. Lo que en general se usan son unas plaquitas de bromuro de potasio. Entonces, se agarran 2 plaquitas y sobre una de las placas se coloca una gotita de la muestra, como si fuera una película, ¿sí? Se la esparce sobre una de las placas y se hace como un sándwich, en donde tengo una de las placas de bromuro de potasio, la gota de muestra colocada como una película sobre la placa de bromuro de potasio y termino poniendo otra placa. Entonces, esa especie de sándwich es lo que se pone en el espectrofotómetro. Si la muestra es sólida, lo que se busca hacer es más o menos idear algo similar, ¿sí? Crear como alguna especie de pastilla, se le dice. Entonces, ¿en qué consiste eso? En un mortero de ágata o de mármol, lo que se hace es, se muele la muestra sólida con esta sal, idealmente transparente al hierro, en general bromuro de potasio, que esté obviamente lo suficientemente puro y seco, se lo muele lo suficiente hasta obtener un polvo fino, ¿sí? El polvo tiene que ser fino porque las partículas quizás más gruesas pueden generar interferencia al colocarlo en la fuente. Entonces, se lo muele finamente y esa mezcla con una prensa que uno dispone normalmente en el laboratorio, se coloca en una prensa y se lo comprime, ¿sí? De forma de generar una pastilla. Sería como el sándwichito anterior, pero en vez de tener la muestra líquida como una peliculita entre las 2 placas de bromuro de potasio, se tiene como todo el conglomerado de la muestra sostenida por toda esa matriz de bromuro de potasio.
Entonces, como la matriz de bromuro de potasio o del compuesto que se use idealmente no absorbe al IR, se puede colocar directamente esa pastilla en la parte de la muestra del espectrofotómetro. Bueno, entonces, como ya estuvieron viendo en la parte de espectroscopía UV, ¿sí? ¿En qué consiste un espectrofotómetro? Bueno, por un lado lo que necesito es tener obviamente una fuente de luz, ¿sí? O sea, yo lo que necesito es tener una fuente de luz, en este caso una fuente que tenga radiación infrarroja, en donde por un lado esa fuente va a pasar por una celda en donde esté la muestra. Esa celda puede o bien ser ese sándwich en donde haya puesto la gota de muestra entre las placas de bromuro de potasio, o bien esto otro que armamos para las muestras sólidas. Entonces, por un lado, con un set de, por ejemplo, de espejos, lo que hago es que la luz o la radiación de la fuente pase por la celda donde está la muestra. Por el otro lado, voy a tener parte de la radiación que proviene de la fuente que va a pasar por una celda de referencia. ¿Qué es lo que en general tiene esa celda de referencia? Por ejemplo, si la muestra es líquida, la celda de referencia suele tener el solvente en donde se disolvió la muestra. Y ahora vamos a ver por qué necesito eso. Entonces, lo que termina haciendo el espectrofotómetro del equipo es que la señal que vamos a detectar va a ser proporcional a la diferencia en la intensidad que sale de la celda de muestra y que sale de la celda de referencia. O sea, es como si yo de alguna forma le descontara a mi muestra lo que veo en la referencia. Bueno, ¿y por qué se hace eso? Porque tengo que compensar cualquier diferencia de absorción que, por ejemplo, pudiera venir dada por la matriz en donde esté sostenida la muestra, por ejemplo, por el solvente o por el propio aire que pueda interferir en la muestra. Entonces, lo que se hace es siempre colocar una referencia y, en general, esto lo hace el mismo espectrofotómetro, termina detectando la diferencia respecto de la intensidad de radiación que sale de la muestra respecto de la que sale de la celda de referencia. Bueno, ¿cómo hace esto? ¿Sí? Porque obviamente de forma separada tiene que poder medir lo que sale de la celda de la muestra y lo que sale de la celda de referencia. Entonces, para ello tiene como una serie de espejos, obviamente asociados a algún dispositivo que les permitan moverse, de forma tal de selectivamente poder medir o bien la celda de la muestra o bien la celda de la referencia. Bueno, por el otro lado, ¿qué es lo que necesito? ¿Sí? Necesito un monocromador. ¿Qué es un monocromador? Y esto seguramente ya lo vieron en espectroscopía UV visible. El monocromador es algo muy complejo, pero en líneas generales lo tienen que pensar como un accesorio que lo que tiene son lo que se conoce como prismas o rejillas de difracción, que lo que permite es que al detector solo llegue una frecuencia a la vez, ¿sí? ¿Por qué tiene que llegar solo una frecuencia a la vez? Porque yo necesito generar un espectro. Mi espectro implica graficar la transmitancia en función del número o de la frecuencia, número de onda, perdón, o frecuencia. Con lo cual, no le puedo tirar al detector todas las frecuencias juntas porque me va a graficar todo junto, ¿no? O sea, necesita previamente haber hecho una asignación de a tal frecuencia o número de onda qué transmitancia le corresponde. Esa función la cumple el monocromador, ¿sí? A líneas generales lo que tienen que saber es que es un sistema, es un accesorio que tiene lo que se conocen como rejillas de difracción, que son sistemas ópticos que, por cómo es la física óptica, lo que hacen es que pueda separar a la radiación que viene, que incide en el monocromador, en sus distintas componentes, es decir, en función de distintas frecuencias o longitudes de onda. Una vez que el detector puede, valga la redundancia, detectar de forma separada esas componentes, es que puede graficar el espectro. ¿Sí?
Entonces, esto en líneas generales se lo conoce como un espectrofotómetro de infrarrojo de tipo dispersivo. Bueno, entonces, ¿qué es lo que pasa? En general, estos espectrofotómetros están más bien en desuso, los de tipo dispersivos, porque justamente, ¿cuál es el mayor inconveniente que tiene? Que para poder detectar tiene que poder dispersar o descomponer a la luz, a la radiación que incide en todas sus frecuencias, de forma que el detector las detecte por separado. Entonces, por un lado, esto lo que implica es que el monocromador tenga que tener una complejidad y por ende también un costo bastante particular, y a su vez eso tiene asociado problemas con cómo se calibra el monocromador, sí, eso puede ser bastante problemático. Por el otro lado, tengo la cuestión obvia de que si tengo que independientemente medir cada frecuencia o número de onda o longitud de onda, me lleva más tiempo. Con lo cual, si lo quieren pensar por un lado, es obvio que cuanto más tiempo me lleva, peor. Si lo quieren pensar desde un tema, no sé, de costos, por ejemplo, en un laboratorio de análisis, y cuanto más tiempo me lleva hacer un análisis, también es más costoso. Entonces, por estos motivos de que es complicado mantener calibrado o en buen uso el monocromador, y a su vez de que no me conviene que me lleve tanto tiempo hacer cada uno de los análisis, o sea, cada una de las mediciones de los espectros, es que en general estos espectrofotómetros IR dispersivos están más bien en desuso. Entonces, ¿qué es lo que se usa más bien? Son los espectrofotómetros IR, que se conocen como transformada de Fourier, ¿sí? Esta sería como la forma abreviada de indicarlos, IRTF por transformada de Fourier. Entonces, no me importa que entiendan cómo es la complejidad de por qué todo este sistema funciona de la forma en que funciona. Lo que importa que se lleven de esto es que tiene grandes ventajas respecto de los espectrofotómetros de tipo dispersivos. ¿Cuáles son esas ventajas? Puede medir todas las frecuencias en simultáneo, o sea que me saco de encima todo este problema que tenía con el monocromador del espectrofotómetro dispersivo, en donde es algo costoso, es complicado mantenerlo calibrado todo el tiempo, y a su vez, bueno, puedo medir todas las frecuencias en simultáneo. ¿Sí? De vuelta, no me importa que, para que entiendan, para que entendieran cómo eso pasa, tendrían que saber un poco más de física óptica y no es la idea del curso. ¿Sí? La cuestión es que por cuáles son los accesorios y cómo están dispuestos los accesorios, o sea, los espejos o accesorios adicionales que tiene este espectrofotómetro, es que le permite medir todas las frecuencias en simultáneo, a diferencia del dispersivo. Esa es la primera ventaja. Consecuencia que a su vez tiene, ¿sí? Necesito menos tiempo para hacer cada escaneo. Entonces, por un lado, una de las ventajas que tiene, más allá de la obvia de que me lleva menos tiempo, por ende gano tiempo, por ende también, si lo quieren pensar desde, no sé, plata, también ganas plata o gastas menos. También la ventaja que tiene poder hacer escaneos más rápidos es que para el mismo tiempo que necesitaba en un espectrofotómetro dispersivo hacer un escaneo, con el de Fourier puedo hacer más escaneos en ese mismo tiempo. ¿Qué es lo que implica eso? Puedo promediar los resultados de varios escaneos y mejorar la relación señal-ruido. Bueno, y esto a su vez, en función también de algunos dispositivos extras que tiene el espectrofotómetro, como este láser, que le permite estar perfectamente calibrado, hacen que el espectrofotómetro de transformada de Fourier termine teniendo también mejor resolución. Sí, pero lo más importante es que, bueno, puede medir todas las frecuencias en simultáneo, a diferencia del anterior, en donde no podía. Bueno, esto como en líneas generales de cómo obtener los espectros, ¿sí? ¿Qué se tienen que llevar de lo que sería espectroscopía IR? Las técnicas espectroscópicas en general son complementarias. En lo que vimos acá del curso y lo que ya vamos a ver, vieron espectroscopía UV visible e infrarroja. Sepan que en general en química orgánica
Hay otra técnica que se usa por excelencia, que es la de RMN, resonancia magnética nuclear, no la vamos a ver. En general, la técnica que se usa por excelencia para analizar la estructura, es decir, la conectividad entre cada átomo de una molécula, es RMN. En general, IR es una técnica más o menos pobre para dar información acerca de la conectividad exacta entre distintos átomos, pero sí es una técnica fuerte en lo que refiere, por ejemplo, a analizar la ausencia o la presencia de grupos funcionales. Entonces, sepan que el fuerte de esta técnica es justamente ese, ¿sí? Como vimos, como en función de la identidad de los átomos de un enlace y cómo es ese enlace, cada uno de esos enlaces tiene una frecuencia de vibración característica. Entonces, la técnica de espectroscopía IR me permite de alguna forma obtener información acerca de esos grupos funcionales. Idealmente, lo que se hace es complementar la espectroscopía IR con otras técnicas como puede ser UV o más bien resonancia magnética nuclear. Pero bueno, eso lo comento a modo adicional para que lo tengan en mente. ¿Sí? Fuerte de espectroscopía IR, analizar ausencia o presencia de grupos funcionales, con todo lo que ya hemos visto.